Ingeniero Mateo Maldonado con su conferencia denominada Casos de estudio en Santander, eficacia de sistemas flexibles en el control de riesgos geotécnicos. El ingeniero Mateo Maldonado es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ingeniería Civil con énfasis en gestión de proyectos de construcción y geotécnica. En la misma universidad, experiencia en diseño de obras civiles, geotécnicas, viales, cimentaciones y diseño y conocimiento en diseños de pavimentos flexibles y rígidos, diseño en cimentaciones, uso y aplicación de geosistémicos e ingeniero técnico en ventas. Entonces le damos la bienvenida a nuestro ingeniero conferencista. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mateo Maldonado, soy ingeniero civil, como lo decía la presentación. Dale, gracias. Listo. Trabajo para una compañía colombiana que se llama Warco SAS. Warco es el único representante para Colombia de la compañía suiza Geobrug, que se encarga de suministrar sistemas para riesgos geológicos, geotécnicos, minería, problemas hidráulicos, deslizamientos, caídas de rocas, y lo que buscamos es proponer sistemas técnicamente correctos que no compliquen el tema económico en los proyectos y que puedan tener una gran durabilidad en proyectos públicos o privados. En este caso queríamos presentarles a ustedes la eficacia de nuestros sistemas, la eficacia de lo que proponemos tanto en diseño como en construcción aquí en el departamento de Santander. Sabemos que pues, la mayoría de ciudades importantes en nuestro país siempre tienen asociados riesgos, ya sean de inundaciones, ya sean riesgos asociados a movimiento de masa. Las construcciones de vías pues, generan temas de riesgo. Entonces, la mayoría de estos temas geotécnicos suceden por temas de precipitación, agua en la ladera, llueve mucho y cuando llueve pues, se terminan cargando los taludes y esto hace que se desprenda material. También tenemos temas de materiales, estratificaciones, la geología es muy variada en este país, entonces cuando realizamos actividades de corte o incluso cuando el talud está en condición natural, vamos a tener un gran potencial de falla. Podemos tener temas de erosión, cuando el talud queda completamente descubierto, puede existir el momento que la lluvia o el aire pueda desprender material y una gran cantidad de factores como geometría en el talud, cuando tenemos cortes para construcción de vías, eventos como terremotos, sismos, cargas como cargas del tráfico, etc. Entonces todo esto lo tenemos en la mayoría de nuestros proyectos y a esto nos tenemos que estar enfrentando en el día a día. ¿Qué soluciones flexibles existen? Soluciones flexibles son aquellas soluciones hechas con aceros de diferentes características, aceros de baja resistencia, alta resistencia, soluciones plásticas, pero en este caso son soluciones que no tienen asociado concreto, ya sea concreto lanzado, muros pantalla, pilotes, caisson, que es lo que normalmente se diseña desde la consultoría. En este caso hay que tener en cuenta que las soluciones se plantean de dos tipos. Podemos tener soluciones de mitigación y soluciones, digamos que de contención, que requieren un menor costo de inversión inicial, pero que yo necesito limpiarlas y mantenerlas durante toda su vida útil. Entonces dentro de esas tenemos un túnel falso, podemos llegar a tener barreras dinámicas, podemos llegar a tener unas cortinas que son mallas que se extienden sobre el talud y vamos a tener soluciones de estabilización que, como lo dice su nombre, la idea es poner una solución definitiva, una solución que no requiera mantenimiento y que no requiera inversiones durante el ciclo del proyecto, sino que ya solucione el problema desde el inicio. Entonces, todas estas soluciones, como les digo, parten de un material. Entre mejor material y mejor materia prima yo tenga, las soluciones van a ser mucho más resistentes y mucho más efectivas. Entonces, como les decía, el acero es nuestro mayor aliado y trabajamos con uno de los aceros de mayor resistencia que existe en el mundo, acero de 1770 megapascales. El acero que se consigue normalmente en el país es un acero de 500 megapascales, para que se hagan una idea. Este acero resiste 3 veces más que el acero convencional de gaviones. Entonces, el primer problema del cual les quería hablar y que pues en Santander las noticias nos muestran que pasa frecuentemente es ¿qué es un flujo de detritos? Entonces, cuando le llaman flujo de detritos mucha gente no entiende, pero si a uno de estos le llama avalancha o le llama creciente o empieza a hablar de lo que sucedió en San Gil hace un par de años o de lo que sucedió en Mocoa sobre el año 2017, 2018, 2019, ya la gente empieza a entender que es un flujo de detritos.
Entonces un flujo de detritos es una mezcla entre agua, árboles, material granular, piedras, todo lo que se encuentre durante el río. Incluso hay veces que se encuentran colchones, basura, electrodomésticos. Lo que quede dentro del cauce del río termina arrastrado por una gran masa de agua. Normalmente esto tiene un flujo canalizado al inicio, cuando sale de la montaña va sobre todo el cauce, pero cuando llega a las ciudades es cuando termina destruyendo muchísimo. Y tristemente, noticias de esto tenemos casi mensuales o casi cada semana. Entonces aquí tenemos una avalancha en Tona hace un par de años, lo que pasó en San Gil hace un par de años también. ¿Y qué soluciones existen para los flujos de detritos? Mucha gente desconoce estas barreras dinámicas. Mucha gente piensa en no, vamos a hacer un box culvert o vamos a hacer una alcantarilla mucho más grande de tal forma de que el flujo de detritos pase por debajo y así solucionamos el problema. Pero yo lo que estoy haciendo es mandar el problema para mucho más abajo y probablemente en los pueblos que quedan aguas abajo del torrente, pues voy a seguir teniendo problemas de flujo de detritos. Entonces, ¿qué es una barrera dinámica? Es un sistema, nuevamente, flexible que requiere mantenimiento, pero pues los mantenimientos son espaciados durante mucho tiempo. Barreras dinámicas aquí en Colombia llevamos instalando desde el año 2010 y hasta la fecha, casi 10 o 15 años después, empezamos a hacerle mantenimiento a las primeras barreras dinámicas del país. Entonces, ¿qué es una barrera dinámica? Es una mezcla entre una malla de alta resistencia, unos cables horizontales, unos anclajes en las esquinas para poder darle rigidez, y sin comprometer el tema ambiental dejamos una apertura en la parte inferior de tal forma de que pueda pasar el caudal ambiental y que pues no vaya a haber un compromiso hidráulico en la cuenca. Entonces, ¿cómo hemos aplicado estas barreras de flujo de detritos? En el año 2011 ocurrió un flujo en Suratá, Santander, aquí a un par de horas de la ciudad de Bucaramanga, donde la avalancha afectó un muro del hospital, siendo pues el hospital la principal estructura que se debe proteger cuando existen temas de emergencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se habló con las entidades correspondientes, alcaldía, gestión del riesgo, y lo que se hizo fue proponer algunas de estas barreras de flujo de detritos en el año 2016. Lo que hacía era ponerse en todo el cauce, proteger los márgenes y que cuando viniera el flujo de detritos esto funcionara principalmente como un colador. Entonces, que me dejara pasar el agua, pero que yo dejara el material granular aquí en la parte posterior. Para evitar que siguieran generándose estos grandes eventos, se propusieron 3 barreras dinámicas. Las barreras se adaptan a la topografía que tenga el cauce y a la fecha, estas fotos fueron del año pasado cuando vinimos a hacer el mantenimiento y cuando se vino a hacer la revisión por parte de las entidades correspondientes. Este es el estado actual de las barreras. Entonces las barreras han tenido eventos, las barreras han contenido material, ya los bomberos y la alcaldía se han encargado de hacerles limpieza pues para poder aumentar su vida útil durante el tiempo. Mucha gente nos pregunta, uy, pero estas barreras ¿cómo se van a comportar frente al agua? ¿Cómo yo voy a poder protegerlas ante la corrosión? Y eso es lo que normalmente le inquieta al cliente. En este caso, el acero que se utiliza tiene una protección mucho más, o digamos que de mayor duración que el PVC o que el galvanizado convencional, de tal forma que no importa si le impacta el agua o como en esta barrera de aquí, que ya el agua y el material está completamente lleno en la barrera, empieza a aparecer una corrosión superficial, pero hay un espesor y un grosor importante de acero de sacrificio, de tal forma de que esto no va a llegar al acero estructural de la solución. Entonces, esto ya es una barrera completamente llena. Si miramos las fotos del año 2016, este era el estado inicial de la barrera. Ustedes se dan cuenta cómo está completamente limpia y ya después de un par de eventos la barrera queda completamente llena. Empieza a pasar el agua, pero todo ese material de ahí para atrás no llegó a destruir las viviendas del pueblo. ¿Cuál es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país? Inestabilidad de taludes, y digamos que estas fotografías nosotros las vemos diariamente en las noticias. Entonces, no, que hay un deslizamiento, que finalmente es un desplazamiento de masa, tierra, rocas por una pendiente de una forma súbita o de una forma lenta, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y aquí pueden caer rocas, árboles, pueden haber volcamientos. Esto tiene una ciencia detrás para saber cuál es el tipo de deslizamiento y cuál es la inestabilidad que tiene el talud. Pero pues finalmente, soluciones para estos temas de taludes hay muchas. Llevamos utilizando concreto lanzado durante más de 20, 30 años, pero el concreto lanzado le empieza a pasar factura el tiempo. Entonces, por ejemplo, una foto en México, esto fue un concreto lanzado que se puso y empezó a fallar por capas, empezó a punzonarse, y ya después de cierto tiempo, aquí ya no hay forma de hacerle mantenimiento, y las concesiones no piensan mucho en una solución para
que dure, sino para poder entregar a operación y mantenimiento y que operación y mantenimiento mire cómo resuelve. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Soluciones duraderas, soluciones que duren 20, 30, 50 años. Esto en el mundo se lleva implementando desde hace más de 100 años y las mallas realmente pueden reemplazar por resistencia al concreto y permiten acabados mucho más verdes. Hay algunas otras personas que utilizan mallas de gavión o mallas de cerramiento. Alguna vez alguien en un proyecto me dijo, pero ingeniero, yo puedo comprar esa malla en Home Center y la pongo sobre el talud. Claro, pero esa malla de Home Center, ¿qué seguridad, qué garantía le va a dar usted? Y esto es lo que termina pasando. Esto es un talud en una vía cerca o llegando a Charalá, entre Duitama y Charalá, donde el cliente puso una malla cualquiera y un par de meses después la vía quedó nuevamente completamente cerrada. Soluciones con geotextiles hay muchas, los geotextiles son muy buenos, pero no sirven para todas las soluciones. Entonces aquí el cliente dijo, no, yo lo quiero revegetalizar, que se vea verde, que tenga pasto, pero pues después de una lluvia bastante importante se terminó cayendo el talud. ¿Qué buscamos nosotros? Poder estabilizar taludes con un sistema, ya no hablamos aquí de malla o ya no hablamos aquí de perno, sino con un sistema completo que me permita una estabilización a largo plazo y que pues la gente pueda dormir tranquila. Entonces, este es un proyecto también acá a un par de horas, esto es Hidrosogamoso. De pronto alguno pasó por esta vía cuando los taludes ahí al lado de la presa empezaron a fallar y empezaron a verse huecos de este tamaño. Si ustedes se dan cuenta, los maletines que se ven sobre la vía, que esto mide como 1 metro, vean el tamaño y la magnitud de este hueco. Entonces imagínense ir pasando por la vía y que se les empiece a caer rocas o algunas de estas lajas de concreto. Entonces para el cliente, que en este caso, si no estoy mal, era Isagen, pues le inquietaba un poco la seguridad y pues la solución que habían planteado inicialmente, cómo iba a fallar, si ya solamente ha fallado esta pequeña partecita, que es la foto anterior, ya vean toda la esquina que se les había caído. Entonces Isagen ya había planteado varias soluciones y llegó y dijo, no, pues el concreto es muy bueno, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle más concreto al concreto. Voy a ponerle un peso adicional al talud para que eso siga funcionando. Ya se habían lanzado como 3 capas de concreto, ya habían unas pantallas, inicialmente no sé, eran como de 5 centímetros y ya habían pantallas de 15 centímetros de capa de concreto más concreto más concreto y esto lo único que estaba haciendo era darle un peso adicional al talud, pero pues no estaba solucionando el problema de fondo. Entonces llegan a donde nosotros nos cuentan toda la problemática, todo, pues digamos que lo que han venido haciendo en el paso de los años y a lo que nosotros les dijimos fue, oiga, pensemos en ese concreto como si fuera una capa más de tierra, como si fuera una capa de material que también se está cayendo. Entonces, al tener un acero de alta resistencia, un acero que pues digamos que tiene una curva como la que ustedes ven ahí en azul y no como la curva en verde que está aquí en la parte inferior, la curva en azul me permite yo llevarlo a altas cargas, pero pues tener muy bajas deformaciones. Es un sistema que pues es eficiente, es un sistema que permite una apariencia natural y pues se le puede poner un manto o una revegetalización en la parte posterior pues para que no vaya a haber ningún problema a largo plazo. Es un sistema que puede ser pretensionado y se le pueden poner muchos más accesorios dependiendo de lo que nos diga el diseño. Aquí lo que nosotros buscamos es que no sean soluciones receta, que esto no sea como hacer arepas o que no sea como hacer ponqué, donde a todos los taludes o a todas las problemáticas yo les ponga la misma malla y el mismo concreto con el mismo patrón de pernos, porque la geotecnia y la ingeniería no funciona así. Las soluciones tienen que ser técnicamente correctas por encima del compromiso económico o por encima de los compromisos sociales y políticos que tengamos. Listo, entonces, ¿en qué quedamos con ellos? Pensemos en que eso es un material adicional, pensemos en que eso va a ser una capa de tierra y lo que vamos a hacer es proponer forrezo de malla, encima póngale unas platinas y si se llega a desprender alguna capa de concreto, que la malla lo termine reteniendo. Creo que el pointer no funcionó. Y en las zonas donde ya falló la mayoría del concreto, pongámosle un manto de control de erosión para que empiece a crecer el pasto, para que empiece a crecer la vegetación y ya pasemos de soluciones como si fuera el pañete de una casa a soluciones ambientalmente mucho más amigables y que el impacto de nuestras soluciones y de nuestra huella de carbono sea mucho menor. Este es un video de finalmente cómo quedó la solución propuesta. Ustedes se dan cuenta, esa pared de concreto con una gran cantidad de fallas, problemas,
Y ya en el gran hueco que yo les había mostrado al inicio, pues se pueden dar cuenta cómo quedó puesto el manto de control de erosión, la malla, los pernos, y que ya a la fecha, yo hace un par de meses no paso por ahí. Sí. Empieza a ser un proceso de revegetalización natural. ¿Qué es importante con este tema? Como les dije, ya han habido proyectos donde el cliente nos dice, no, es que yo puedo hacer eso con una malla de home center, una malla que me encuentro o que compro en cualquier lugar. Y la normatividad colombiana está trabajando en ello, está trabajando en qué vamos a hacer para que no llegue cualquiera a hacer cualquier cosa en nuestros proyectos. Y llega la norma INVIAS, las especificaciones INVIAS, la INVIAS 850 de 2022, que no sé si alguno la haya visto, la haya escuchado, donde la norma INVIAS es clara y tácita y ya empieza a pensar en soluciones alternativas, en, oiga, hagamos algo diferente al concreto y a las pantallas que llevamos haciéndolo toda la vida y funciona, pero ¿qué pasa si ahorita le ponemos un poquito más de temas ambientales encima? Entonces ya empieza a hablar de biorrollos, biobarreras, geobiomallas, mantos, hidrosiembra, y en la página 8 ya habla de, oiga, hay desprendimientos considerables, hay deslizamientos grandes, Ruta del Cacao, kilómetro 58 avenida vía Bogotá-Villavicencio. ¿Qué pasa si yo tengo un deslizamiento de esas magnitudes? Entonces el INVIAS es claro y dice, se recomienda el uso de mallas eslabonadas de acero de alta resistencia, el uso de malla con cables de refuerzo debe ser restringido a actividades de mitigación y control de erosión. Entonces ya aquí nos dice, oiga, si yo tengo algo grande, si yo tengo un deslizamiento que me está cerrando la vía, tengo algo que me está comprometiendo, digamos que la transitabilidad o digamos que la vida de los usuarios, no se ponga a inventar con mallas baratas, métale un poquito, haga algo con mallas de alta resistencia, y pues en el país nosotros somos pioneros en ese tema. Y casos de éxito de esto tenemos millones en el país. Tenemos una gran cantidad de metros cúbicos que comprueban la eficacia de estos sistemas, y no sé si alguien haya pasado por la vía entre Curos y Málaga y ya los primeros kilómetros han mejorado significativamente la transitabilidad del corredor. Ustedes pueden pasar y ver rollos de control de erosión, rollos de malla, pernos, y esto complementa las obras tradicionales. Nosotros pues no queremos reemplazar la totalidad de las obras, sino que esto pueda dar una nueva vida, pueda servir más a la ingeniería, y esto es un viaducto, uno de los tantos puentes que se están construyendo por esa vía, y se terminan haciendo estabilizaciones con una apariencia mucho más natural y mucho más seguras. Taludes en roca, hay gente que nos dice, no, pero es que a esa roca no se le pega nada, esa roca no tiene nada de vegetación, es que eso es casi muerto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos el manto, y el manto muchas veces termina siendo, ponemos la malla, y la malla termina siendo muchas veces una forma de que se suba las enredaderas y el talud pueda volver a quedar completamente estable. Pero ya imagínense la tranquilidad de poder pasar por ahí y sentir que este bloque no le va a caer encima del carro. Y aquí terminamos mezclando muchos sistemas. Entonces, por ejemplo, en el corredor Málaga-Curos también tenemos algunas de estas barreras de flujo de detritos que les hablé al inicio. Muchas veces en las vías pasan los eventos de detritos, terminan tapando o cerrando la vía. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos un par de estas barreras para poder proteger los box culvert o las alcantarillas que cruzan la vía de Málaga-Curos, y pues ahora la vía tiene muchos menos cierres y estamos trabajando para poder llegar hasta Málaga en el menor tiempo posible. Algunas fotografías, como pasan los carros, y aquí la barrera está casi a borde de vía, pero pues cuando viene la creciente termina almacenándose aquí en la barrera y ya no termina tapando aquí la vía. Otro caso de éxito, muchas veces hay muchos diseños geotécnicos que tienen también anclajes activos, que pues son estos cubitos de concreto que pues se ven en la mayoría de nuestros proyectos. Aquí bajando del aeropuerto, llegando allá a Girón, uno puede ver pantallas con una gran cantidad de estos cubos, y podemos hacer, digamos que, amalgamar este tema entre los sistemas flexibles y los sistemas rígidos como los anclajes activos. Entonces es cuestión de hacerle un poco de ingeniería y pensar un poquito fuera de la caja para llegar a proponer sistemas mucho más efectivos en la ingeniería. Aquí en este caso el cliente quería cortar la malla por cada una de las terrazas, pero en este caso el cliente llegó y dijo, para mí es mucho más sencillo descolgar la malla y que los anclajes queden en la parte posterior. Entonces digamos que la facilidad de que estos sistemas puedan variar y adaptarse a las condiciones del terreno son infinitas.
Y hay otro tema, es los ríos también terminan causando erosión en las vías. Entonces, no sé, hay muchos proyectos que no, se perdió la banca o se perdió la vía o se perdió, no se puede transitar porque hay una falla que se llevó un muro. Si terminamos pensando en soluciones para utilizar material de sitio, para utilizar grandes piedras que haya por ahí o material fino que podamos envolver en la malla, podemos tener un gran bloque que nos termina protegiendo contra la erosión, y así existe una infinidad de soluciones, que la idea es que ustedes puedan vernos a nosotros y ver que la ingeniería ha cambiado, que las soluciones pueden ser diferentes a los muros y a los pilotes y a las soluciones en concreto que normalmente hacemos, sino que podemos llegar a proponer cosas alternativas como esta. Entonces, mi nombre es Mateo Maldonado, muchas gracias por el espacio. La idea es que ustedes conozcan, busquen en nuestra página, piensen en nosotros en el momento de algún proyecto, ya sea público o privado. Ahí están mis datos de contacto, y cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, están aquí en la parte de afuera, o si no, podemos cuadrar una reunión en el momento que lo necesiten. Muchísimas gracias. Ingeniero, vamos a permitir 2 preguntas en este espacio. Tenemos una pregunta en la parte del fondo. En un momento facilitan el micrófono. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo. Entonces terminamos únicamente con la pregunta del fondo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Uribe. Me llamó bastante la atención el tema de la malla, la que protege pues el caudal y eso en las avalanchas o los movimientos. ¿Esa malla lleva un diseño respecto a los sedimentos o a lo que pueda traer la avalancha, o el diseño es respecto al caudal? Porque hay sectores en los que puede venir con más rocas, la dimensión de las rocas varía, y hay otros sectores donde puede venir ya sea con vegetación muerta, troncos, que pues no va a impactar lo mismo al venir bajando. O sea, ¿el diseño varía respecto a lo que pueda venir o depende del caudal que pueda bajar por el sector? Listo, buena pregunta. Y como les digo aquí, las barreras dinámicas también se diseñan para cada uno de los proyectos. Entonces, al momento de diseñar una barrera dinámica hay que tener en cuenta todas esas variables que usted dice. Es diferente pensar en una barrera dinámica para una empalizada y digamos que para una zona donde solamente caen árboles, o para una zona donde caen bloques de gran tamaño. Y el análisis va hacia las dos partes. Entonces, dentro del análisis y la modelación que se hace, lo que se revisa es cuál es la densidad de mi flujo, cuáles son las características de mi flujo. Si yo tengo un flujo que tiene material lodoso, que va a tener un impacto muy bajo versus un flujo granular, pero pues también tengo que analizar cuáles son las condiciones de sitio para ver qué volumen voy a retener o cómo voy a anclar la barrera. Entonces, sí se analizan todas las condiciones, tanto del sitio donde yo voy a instalar la barrera, como del movimiento que yo quiero contener. Si quiero contener 500 metros cúbicos de material, o si quiero llegar a contener 25.000 metros cúbicos, 40.000 metros cúbicos, y esos metros cúbicos de detritos, de avalancha, de creciente que me van a llegar, ¿cómo me van a llegar? Puede que sea solo agua, ok, listo, y tengo que diseñar el box culvert o la alcantarilla adelante para que me pase esa cantidad de agua, pero si ya esos 25.000 metros cúbicos vienen con bloques de gran tamaño, tengo que plantear una solución completamente diferente, o si viene solamente lodo, la barrera va a ser un poco diferente. Entonces sí, las soluciones se diseñan para cada uno de los flujos que yo tenga y para cada uno de los proyectos pues, en los cuales se esté aplicando el sistema. Bueno, hace un momento manifestamos un total de 2 preguntas máximo, y aquí tenemos la última pregunta. Gracias, buenos días. Ingeniero Mateo, una pregunta más que todo sobre la estabilidad de los taludes. Cuando se diseñan los pernos, mi pregunta es, pues hay dos cuadrículas para disposición de pernos, la 3 bolillos o la cuadrada. Quisiera saber usted como especialista cuál aconseja más y cuál es la distancia máxima, digamos, que aconsejan ustedes entre perno y perno para que haya interacción entre ellos. Es decir, si me da la solución sobre eso, pues sí sería interesante para saber. Gracias. Entonces, respecto a los temas de taludes, soluciones hay muchas, y hay muchos consultores que prefieren una cuadrícula cuadrada, pero lo que se piensa en los temas geotécnicos es que cuando yo tengo una cuadrícula cuadrada,
qué puede llegar a pasar si preciso soy tan de malas que el bloque se me cae justo por esa superficie cuadrada o por ese hueco que yo dejé en la mitad de los pernos. Permítanme, yo me devuelvo aquí a las fotografías. Creo que ya la cerraron. ¿Quieres devuélvela por ahí como 7 diapositivas? Otra. Listo. Entonces, esa está bien. ¿Qué pasaría si yo soy tan de malas de que pongo esto en un cuadrado y preciso se me cae este bloque que yo tengo aquí? Entonces, si yo pongo el bloque cuadrado, este perno y este perno de aquí no me estarían conteniendo y no me estarían ayudando a la estabilización. Por ende, muchas veces y técnicamente funciona mucho mejor hacer un patrón al 3 bolillo, donde yo la fila intermedia lo que hago es correrla de tal forma de que mucha gente lo llama un patrón al 5, porque yo voy a tener un cuadrado y en el centro del cuadrado voy a tener un perno adicional. Entonces, ese perno del centro lo que va a hacer es aportarme mucho más en ese espacio que me queda entre los pernos. Entonces, respondiendo a su primera pregunta, normalmente se recomienda que los pernos vayan al 3 bolillo de tal forma de que el talud funcione y el sistema funcione de la mejor manera. Y la segunda pregunta respecto al espaciamiento, voy a responder como responden la mayoría de profesiones y va a ser depende, porque va a depender del tipo de material que usted tenga, depende del tipo de problemática que usted tenga, depende de la dimensión del talud incluso, porque a veces hemos tenido taludes que son muy angostos, que la distancia entre abscisas puede ser 20 metros, pero que de altura pueden llegar a tener 70 metros. Entonces es un deslizamiento donde usted a lo ancho puede llegar a poner los pernos muy cerrados, pero en vertical puede hacer el patrón al 3 bolillo mucho más largo, de tal forma de que usted finalmente pueda tener el área equivalente o el área de cobertura aferente de cada perno. Y puede pasar, y en vías es mucho más común tener taludes en la otra dimensión, tener taludes muy largos, digamos que entre abscisas muy largos, 200 metros, 150 metros, pero que sean alturas bajas, que sean taludes de 6 metros o que sean taludes de 5 metros. Y si yo ahí planteo un patrón de 3x3, digamos que en vertical me voy a quedar corto para llegar a poner varias filas de pernos. Entonces hay algunos proyectos donde se compensa la altura con la longitud. Entonces yo en el talud muy ancho voy a tener un espaciamiento vertical pequeño y un espaciamiento a lo ancho un poco mayor, o digamos que al contrario. Normalmente en taludes, cuando se terminan diseñando soluciones, se recomiendan patrones de pernos entre los 2 metros hasta los 4 metros, 2x2, 3x3, 4x4, 3x5, digamos que esas son los dimensionamientos convencionales, pero parte mucho del material que yo tenga. Y muchas veces en diseño y muchas veces en consultoría lo que se recomienda es, si usted tiene 2 tipos de materiales y los materiales tienen propiedades significativamente diferentes, plantee 2 soluciones por aparte. Entonces plantee un patrón de pernos para su material 1 y plantee un patrón de pernos para su material 2, de tal forma de que no le dé tan duro económicamente al proyecto, porque si usted se va con el material más malo, pues está castigando mucho los parámetros del otro y le va a salir una solución mucho más costosa y pues al contrario puede llegar a estar sobreestimando los parámetros del suelo más malo. Entonces la recomendación es que cada material usted lo termine diseñando, pero espaciamientos convencionales suelen estar entre patrones al 2x2, 2 metros por 2 metros, 2 en vertical por 2 en horizontal, hasta patrones de 4x4, 4 metros en vertical a 4 metros en horizontal. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su respuesta, por su extraordinaria presentación y también a los conferencistas, a los asistentes, a todos por sus aportes y por ser parte de este Congreso Nacional de Ingeniería en su 38ª versión. Los invitamos al break del almuerzo y nos encontramos nuevamente a las 2 de la tarde para continuar con las conferencias temáticas.